Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a empezar entonces el seminario de hoy. Eh, este tema es muy importante en este momento, ya que estamos recibiendo cada vez más pacientes con esta patología en nuestro hospital. Es importante abordarlo de una manera sistemática, tener claros muchos conceptos que son fundamentales para pues, el beneficio de nuestros pacientes. Hoy vamos a hablar de pilares del manejo en fístulas intestinales. Agradezco a la doctora Ana, que está en este momento en el aula virtual, pues por su asesoría y su apoyo en la preparación de este seminario. Este es el contenido que vamos a tratar. Vamos a hablar primero de algunos conceptos que son introductorios, generales, teniendo en cuenta pues la diversidad del auditorio. Vamos a hablar un poco, muy poquitico, de cómo se presenta clínicamente una fístula intestinal, cuáles son esos pilares del abordaje y algunos predictores para hablar de cierre espontáneo o no. En primer lugar, tenemos que definir qué es una fístula. Es una comunicación que se genera de manera anormal entre dos superficies epitelizadas. Cuando hablamos de fístulas entéricas, por lo menos una de esas superficies o cavidades es el tracto gastrointestinal. El otro puede ser muy variado, puede ser el mismo tracto gastrointestinal o puede ser parte de otro sistema, como lo vemos, por ejemplo, en las fístulas colovesicales o colovaginales. Las fístulas enterocutáneas, pues serán aquellas que tienen un origen en el tracto gastrointestinal y el final o la parte distal se produce hacia la piel del paciente. En estas hay una clasificación o hay un tipo de fístula muy importante que es la fístula enteroatmosférica y que tal vez es la más complicada de las que tenemos o de las que vemos. Las fístulas enteroatmosféricas tienen la característica de que la comunicación del tracto con, en este caso, la atmósfera es de manera directa. Produce una comunicación de la luz intestinal en el contexto de una herida abierta, en el contexto de un abdomen abierto. Hay varias formas de clasificar las fístulas enterocutáneas. Esta es una de las iniciales de acuerdo a su localización anatómica. Podemos tener 4 tipos. La primera de ellas es la parte más alta, desde el esófago hasta el duodeno. Lo que ven entre paréntesis es el porcentaje de mortalidad que en el momento en el que se describió esta clasificación se tenía como complicación para el desarrollo de estas fístulas. La tipo 2, intestino delgado, sin incluir el duodeno. La tipo 3, intestino grueso. Y la tipo 4 es la fístula enteroatmosférica, cualquiera que sea su origen. Vemos cómo desde hace mucho tiempo esta fístula es la que más mortalidad representa para nuestros pacientes. Otras clasificaciones también desde el punto de vista anatómico es aquella que la divide en proximal o distal. Proximal será aquella que va hasta el ilion, distal sin incorporarlo, y la distal pues sí lo incorpora a este y al colon. Y la que vemos a la derecha es muy importante porque la clasifica de acuerdo al débito intestinal que produce la fístula. Vamos a tener de bajo, moderado y de alto débito en las cantidades que ustedes ven ahí. Menos de 200 a 500 y más de 500 en el día. También importante la clasificación por etiología, que nos va a servir también para establecer que la gran mayoría de las fístulas que vemos tienen un origen iatrogénico, por lo menos entre el 75 o al 85%. Vemos que la mitad de las fístulas enterocutáneas están producidas por fugas anastomóticas. Algunas otras, no despreciable, también por enterotomías inadvertidas. Y aquí es bien importante hablar de que este es el origen, en la gran mayoría de los casos, de las fístulas enteroatmosféricas, que tienen su origen, que tienen su presencia, como ya les comenté, en el contexto de un paciente con abdomen abierto.
En cuanto a la presentación espontánea, que es menos frecuente, por lo menos un 15 a un 25%, tenemos un acrónimo, que es el que ustedes ven ahí, que por su traducción al español vamos a ver las siguientes causas: la presencia de cuerpos extraños, la presencia o el antecedente de radiación, inflamación o infección, en el contexto principalmente de enfermedad de Crohn. Infecciones como tuberculosis, como actinomices pueden dar lugar a la presentación espontánea de las fístulas. Epitelización en los trayectos, la presencia de neoplasia o obstrucción distal. No solamente hacen parte de los factores de riesgo de las situaciones que llevan a la producción de la fístula, sino a la persistencia en el débito y a la persistencia de la misma. Siguiendo con los conceptos fundamentales, es importante hablar de abdomen abierto y qué clasificaciones o cómo lo clasificamos en este momento. Tal vez las dos más importantes son estas que se presentan: la de la izquierda, la de Bjork en el 2009, y la derecha de Amstel. En términos generales, se va avanzando en la clasificación de acuerdo a la presencia o no de bridas, de adherencias dentro del abdomen. El primer grado no va a tener adherencias y puede ir desde un abdomen que esté limpio o contaminado. El segundo grado ya va a tener adherencias. En el tercero hablamos de un abdomen congelado y en el cuarto hablamos de un abdomen congelado, pero con presencia de fístulas enteroatmosféricas. Son muy similares las dos clasificaciones, tienen algunos detalles técnicos, pero en términos generales, eso es como lo que se plantea en las dos clasificaciones. También es importante hablar de qué es una falla intestinal. Básicamente hablamos de falla intestinal cuando la capacidad del intestino para realizar sus funciones de absorción de líquidos, de minerales, de nutrientes, está muy por debajo del mínimo necesario. Y hay tres tipos de falla intestinal de acuerdo a la temporalidad, básicamente. La tipo 1 es una situación aguda, es una situación en la que se puede solventar el problema en los primeros 21 días y no va más allá de esa situación. El tipo 2 es una condición que es aguda pero que se mantiene en el tiempo. El ejemplo más claro son las fístulas. Y la tipo 3 es una situación que puede no cursar con una disfunción metabólica del paciente, pero que se mantiene en el tiempo. La situación importante de la falla intestinal es que, como precisamente se trata de una disfunción del intestino para su absorción, requiere de una suplementación parenteral para poder nutrir al paciente. ¿Por qué es importante hablar de las fístulas enterocutáneas o enteroatmosféricas? Por el impacto que tienen para la vida de los pacientes y por el impacto que se ha demostrado en los sistemas de salud. Este es un artículo que nos muestra precisamente ese impacto en los sistemas sanitarios de Estados Unidos durante un periodo comprendido entre el 2004 al 2014. Se registraron aproximadamente 317,000 ingresos que correspondían a 230,000 días de hospitalización por año y en costos cerca de 1.500 millones de dólares por año que le cuestan al sistema de salud, en este caso de los Estados Unidos. En estos pacientes, nosotros lo vemos, cursan durante su hospitalización con múltiples comorbilidades. Tal vez la más frecuente, en la mitad de los casos, es la presencia de sepsis, de infección. Sepsis en un cuarto de los casos, y tal vez los 5 primeros, los desequilibrios hidroelectrolíticos, anemia, sepsis y desnutrición. Hay algunos datos que se plantean frente a la incidencia de este tipo de fístulas, principalmente las enteroatmosféricas, que se va a presentar hasta en el 25% de los pacientes con trauma abdominal abierto, hasta en el 25% de los pacientes con sepsis abdominal y hasta en el 50% de los pacientes que se presentan con necrosis pancreática. La mortalidad va a depender muchísimo del tipo de fístula. Y tal vez la que mayor mortalidad tiene es la enteroatmosférica por todas las implicaciones que hay a nivel nutricional y a nivel del control de la sepsis de estos pacientes, con hasta un 40%.
la presentación. Buenos días, ¿nos está escuchando? Días. ¿Hay alguien que esté conectado que de pronto pueda verificar si no se escucha? Ahí sí. Bueno, continuamos. Continuamos. Entonces, el espectro de presentación clínica es muy amplio. Pues tenemos ese paciente que llega a consulta externa con signos sugestivos de una ISO superficial y que va con múltiples episodios de tratamiento antibiótico hasta el paciente que llega chocado a los servicios de urgencia por una sepsis abdominal. Es importante ver o sospechar de ese paciente que después de un evento quirúrgico, más o menos unas semanas después, empieza con signos de ISO superficial. La recomendación tratarla es en la medida de lo posible generar un drenaje de esa ISO, que es el manejo convencional, pero en estos pacientes lo que se presenta es un drenaje constante, unos cambios en los débitos a través de ese drenaje, que inicialmente puede ser purulento y luego puede cambiar a una producción más de tipo entérico. Vamos a pasar al abordaje. Digamos que la literatura ha planteado varias posibilidades para abordarlo. Esta es una posibilidad de esas y es a través del acrónimo SNAP. Lo primero es abordar el paciente digamos, en su fase inicial, el manejo de la sepsis, que va a incorporar varios procesos, ya los vamos a ver. La nutrición, la determinación de la anatomía y el control del débito de la fístula y por último la cirugía. En primer lugar, la sepsis. Hay varios pilares en el manejo inicial de estos pacientes. Como cursan muchas veces con terceros espacios o con débitos altos en su presentación, pueden presentar, y de hecho lo hacen en la mayoría de los casos, alteraciones hidroelectrolíticas que tienen que ser identificadas y corregidas. El drenaje y la cirugía abierta, pero principalmente el drenaje es fundamental y hace parte del proceso de aislamiento de la fístula. Muchas veces la cirugía abierta para estos pacientes no es la conducta inicial y se reservará solamente para aquellos que se manifiesten con una franca sepsis abdominal con signos de irritación peritoneal que lleven sí o sí a la necesidad de realizar una cirugía. El manejo con antibióticos tiene que ser muy bien pautado. Como vemos en los servicios de hospitalización, muchos de estos pacientes son sometidos a terapia antibiótica con múltiples esquemas. Entonces, la idea con ellos es siempre tener una documentación del aislamiento microbiano de los diferentes focos que se puedan tener. El segundo pilar dentro del control, dentro de este, digamos, apartado, es aislar la fístula. ¿Por qué es importante? Porque la persistencia en la fístula nos lleva a la contaminación de los tejidos que están adyacentes. Esto nos permite, o digamos, dificulta el control de la sepsis, dificulta el control de la infección para este paciente. Hay diversos mecanismos que se han documentado para aislarlo. Tal vez el que tiene más evidencia y el que funciona de una mejor manera es la terapia a presión negativa. Aquí vemos en el esquema básicamente cómo se utiliza. Estamos en este esquema en el contexto de un abdomen abierto. Vamos a utilizar algunas láminas para poder aislar el contenido intraabdominal. Luego utilizamos algunos materiales, principalmente algunas esponjas de poliuretano, y sobre esa podemos utilizar una lámina adhesiva y posteriormente el mecanismo o los mecanismos que se utilizan de succión negativa. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se ve y cómo en estas bolsas de ostomía, casi siempre de una sola pieza, aquí se puede aislar precisamente la fístula o el estoma que tenemos. Hay diversas posibilidades que se han documentado, algunas de ellas aíslan a través de la utilización de sondas, por ejemplo,
el estoma como tal. Esto tiene muchos beneficios que se han documentado y que ya los hemos visto principalmente en el control del foco infeccioso alrededor del estómago y también en la producción de la anidación. Y hay una gráfica que nos muestra cómo se hace. Buenos días, otra Yo vez no sé tenemos si un error en el audio. ¿Cómo, profe? Se escucha mal, yo creo que hay como una interferencia o algo atravesado entre tu voz y el micrófono. Espera un momento, profe, va a mirar. Perfecto, ahora quedó muy bien. Listo. Bueno, entonces, de pronto para como nos acompañan algunos estudiantes, esto es un abdomen bloqueado. Normalmente cuando tenemos un paciente al que lo hemos tenido que llevar a una cirugía abdominal y por algún motivo tiene que dejarse con abdomen abierto, las múltiples intervenciones quirúrgicas provocan una reacción inflamatoria en el peritoneo, se generan múltiples adherencias que posteriormente dan lugar a la presencia de esta imagen. Como ustedes se dan cuenta, y eso para la vida, entrar a un abdomen de estos es muy difícil técnicamente, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, todo esto de acá, aquí no está cerrada la piel, no está cerrada la fascia, y todo esto hace parte de ese proceso inflamatorio y cicatrizal que se produce dentro de un abdomen que está abierto. Y aquí en este lugar es la fístula, ¿sí? Aquí está expuesta la mucosa del asa intestinal, como para que tengan más o menos una idea de qué nos referimos cuando hablamos de un abdomen abierto y un abdomen bloqueado. Entonces lo que se hace es a través de diferentes esponjas aislar esta fístula del resto de la herida, para que el contenido o lo que sale de esta fístula no contamine ni altere los tejidos vecinos. Y aquí lo sometemos a presión negativa. Entonces hay varios, eso es presión negativa. Hay otras opciones que se han documentado como los parches de fístula, que son básicamente mecanismos que utilizan láminas de gel, como este que vemos acá, y que se introduce dentro del intestino, dentro del asa intestinal, se acopla al asa y genera como una especie, pues como su nombre lo dice, de parche. Sin embargo, tiene muchas complicaciones conocidas, principalmente la erosión que pueden generar sobre el asa y la perforación de la misma, y requiere que los orificios del asa sean de un tamaño pues considerable. Hay otra opción que es la fistuloclisis, de pronto ahorita durante el apartado de nutrición lo vemos un poco más al detalle, pero básicamente es canular el orificio tanto proximal como distal del asa, generando un aislamiento del contenido entérico que se deposita en la herida alrededor. Pero lo vemos ahorita más en la parte nutricional. Stent de fístula, básicamente lo que conocemos sobre el uso del stent, que es utilizar un dispositivo que ocluye el defecto, digamos el defecto de solución del intestino, y esto se puede realizar de dos maneras: stent que vienen preformados o con impresión 3D. Múltiples necesidades, como por ejemplo los que vienen preformados, requieren de una ostomía distal a la fístula para poder a través de ella introducir un endoscopio y poder dar lugar a la introducción del stent, que no siempre se tiene. Y los stent que son impresos en 3D, que se acomodan un poco mejor a la anatomía de la fístula, pero que requieren algunas condiciones especiales y que además se han visto que puede tener, primero son muy costosos y puede haber desplazamientos del stent por la motilidad que se presenta en las asas. Las prótesis vasculares también son otra opción que se han utilizado en algunos centros europeos. Sin embargo, las complicaciones que se dan están dadas por la filtración de muchos de ellos y que no se han documentado a través de estudios grandes su utilización para poder establecer una recomendación al respecto. Entonces, en ese sentido, acá cómo
Tal vez lo que tiene una mejor evidencia y unas menores contraindicaciones y complicaciones es el uso de la terapia de presión negativa. ¿Cuál es el beneficio entonces del aislamiento? A esto me refiero con aislar la fístula para que produzca una granulación del tejido cercano a la misma e incluso, como ustedes ven en esta imagen, una epitelio. Para el control. John, se fue el audio otra vez. Revisa, por favor, el micrófono. Listo, profe. Aló, aló. Ya, ahí se escucha mejor. Ah, bueno, de pronto a veces se entrecorta, profe. Entonces, a esto nos referimos con el hecho de poder aislar la fístula y los beneficios que tienen en términos de mejoría del control de la sepsis, de la irritación, incluso el control del dolor para el paciente. El apartado nutricional, hay varias consideraciones importantes. Tener una fístula principalmente enteroatmosférica. John, no te estamos escuchando, cerraste el micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Sí? Y además hay una constante pérdida de líquidos, de nutrientes, de electrolitos. En términos generales, la utilización de la nutrición integral sería lo que corresponde a estos pacientes, pero no en la gran mayoría de los casos se puede utilizar. Muchas veces incluso la nutrición integral se acompaña de un aumento de los débitos en la producción de la fístula. En estos pacientes también es importante realizar el seguimiento con algunos marcadores nutricionales, albúmina con sus limitaciones, prealbúmina e incluso algunas veces también con la transferrina, con las limitaciones que tiene por ser utilizados muchas veces como marcadores inflamatorios. En las guías ASPEN se nos recomienda para estos pacientes aumentar el aporte de proteínas de forma diaria. Lo normal para un paciente adulto está cercano a los 0.7 gramos de proteínas por kilo al día. Para estos pacientes vemos que es casi el doble y a veces el triple, principalmente cuando se acompañan de débitos altos en la producción de la fístula. Esto es un poco un artículo sobre el papel que tiene la fistuloclisis en estos pacientes, que es muy poco conocido, muy poco utilizado, pero que tiene beneficios importantes, principalmente porque nos permite despegar un poco al paciente de la nutrición parenteral total. En cierto sentido es una condición un tanto más fisiológica, pero les quiero mostrar cómo se realiza. Básicamente tenemos, esto es una condición importante, el paciente debe tener un cabo, por decirlo de alguna manera, proximal y uno distal. Los canulamos a través de dispositivos que ven acá y básicamente lo que se hace es recoger por el proximal lo que se produce en el intestino, incluyendo el timo, y lo aplicamos por el cabo distal. Así de sencillo, básicamente, que puede ser utilizado o puede ser realizado con bombas de infusión o de manera manual, como vemos en la imagen. Las limitaciones muchas veces, según lo que documenta la literatura, está relacionada con la sensación que le produce al paciente o con la incomodidad psicológica que puede presentar el paciente. Y en términos generales, esa es una de las digamos, causas para que no se utilice de manera mucho más aumentada. Los beneficios, destetar un poco al paciente de la nutrición parenteral total, con las implicaciones que eso tiene. La nutrición parenteral total, si bien nos ayuda en estos pacientes, tiene complicaciones, tiene riesgos, principalmente el aumento de la permeabilidad en el tracto gastrointestinal con la posible translocación bacteriana, la disminución en la producción de las inmunoglobulinas de tipo A para la defensa del paciente.
y también alteraciones de las pruebas de función hepática. Anatomía, entonces, determinar la anatomía es muy útil, principalmente para saber de dónde viene la fístula y para también pensar en una posible cirugía posterior. Hay varias herramientas que tenemos. Quiero traerles fundamentalmente la tomografía con el contraste oral, que vemos aquí en las imágenes, cómo permite determinar con el paso del contraste a través de la pared abdominal hacia la fístula cuál es el segmento que puede estar dando lugar a esa fístula. Podemos utilizar, por supuesto, cualquier otra herramienta que incluya el uso de contraste. ¿Cómo vamos a manejar farmacológicamente el débito de esa fístula? En términos generales, hay dos grupos de medicamentos, aquellos que van a alterar la motilidad gastrointestinal y aquellos que se van a encaminar al control de las secreciones. Los que tienen tal vez más evidencia son los inhibidores de la bomba de protones, con la baja producción o de eventos adversos, principalmente la hipomagnesemia, que tiene que ser revisada y controlada, en dosis que pueden ir tan altas como los 80 miligramos al día. Algunos agentes más de tipo antimotilidad, como la loperamida, que es la que más utilizamos. En cuanto a la dosis de ella, digamos que en la literatura hay cierta evidencia o hay cierta controversia frente a la dosis. Muchas veces se nos recomienda no pasar de 16 miligramos, pero hay algunas instituciones en donde hasta 32 gramos pueden ser utilizadas sin que exista efectos secundarios no, eventos adversos o complicaciones para los pacientes. También se documentaba el uso de los antagonistas de la histamina. Sin embargo, como sabemos, han sido retirados principalmente la ranitidina del mercado, la clonidina con menor evidencia también, y la somatostatina, principalmente los análogos de la somatostatina, con algunas controversias en cuanto a su utilización. Principalmente, como sabemos, puede ser utilizada de manera más aguda. Tal vez el efecto o su uso se da en los primeros momentos, en el evento agudo del diagnóstico de la fístula. Aquí vemos los niveles de evidencia que tienen los diferentes medicamentos. Seguimos utilizando en la gran mayoría de los casos inhibidores de bomba de protones con loperamida. En algunos otros centros utilizamos también codeína, derivados opioides, pues con las salvedades de los efectos secundarios que se pueden presentar. Este es un algoritmo que se nos propone frente al uso de estos medicamentos. En términos generales, optimizar las condiciones nutricionales de ese paciente, iniciarlos cuando esa persona tenga unos débitos de moderados a altos, y empezamos con altas dosis de IVP combinados con loperamida. Ir incrementando las dosis de poco a poco y posteriormente pasar a derivados opioides como la codeína, que puede llegar hasta un máximo de unos 20 o 30 miligramos al día. Ahora, hay ciertas condiciones para estos pacientes que van a producir la persistencia o que van a favorecer la persistencia de la fístula. La gran mayoría de las fístulas no cierra de manera espontánea. En realidad, el cierre espontáneo se va a dar en fístulas pequeñas, con trayectos largos, que no se acompañan de obstrucción distal, que no se acompañan de cuerpos extraños ni antecedentes de radioterapia. Vemos cómo aquí hay algunas condiciones en cuanto a la localización que nos va a permitir o nos va a favorecer el cierre espontáneo. La longitud del tracto de la fístula, que sea pequeño. Cuando es pequeño, favorece la persistencia. Cuando el defecto es grande, también. Cuando los débitos son muy altos, también se favorece la persistencia de la fístula. Cuando hay inflamación, cuando el tejido aledaño está inflamado y cuando el paciente está séptico. Y principalmente también cuando se acompaña de un estado nutricional completamente depletado. En cuanto al procedimiento, se han documentado herramientas no quirúrgicas como el Ovesco,
que es muy útil en algunas fístulas que principalmente pues se tiene acceso a través de estos dispositivos, pero el defecto o la solución de continuidad intestinal es pequeño y principalmente en los eventos más agudos. No es muy útil en condiciones crónicas. La preparación para la cirugía debe ir acompañado de las siguientes etapas. Primero, la planificación. Operar un paciente de una fístula no es una urgencia. Desmontar una fístula no es una urgencia. Este paciente debe ser primero controlado, tiene que ser adecuadamente reanimado, se tiene que hacer todo lo anterior para pensar en llevar a ese paciente a una cirugía, incluso en periodos tan lejanos como 6 o 12 meses. Eso se tiene que hacer en gran parte porque la cirugía en sí misma constituye un mayor riesgo de recidiva en la presencia de fístulas. Como vimos, teníamos un abdomen completamente bloqueado. Tenemos que dejar el espacio adecuado para que estas adherencias maduren, se vuelvan un poco más laxas, permitan el acceso a la cavidad intestinal y permitan además el desmonte de muchas de estas adherencias. Y eso puede ser tiempo. Es importante hablar con el paciente, tener en cuenta y decirle que la recurrencia puede ir hasta el 36%, que se acompañan de mortalidad, que es muy probable en muchos casos que ese paciente termine con una ostomía de manera permanente y que existe un riesgo incrementado de hernia ventral y que el reparo de la hernia para ese paciente no es una prioridad. La prioridad en esta cirugía es desmontar la fístula y evitar la residencia. La preparación intestinal está un poco debatida, la literatura que la respalda la comenta porque puede favorecer a una anastomosis mucho más segura. En los casos en los que las fístulas se producen en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, se deben suspender los anti-TNFs por lo menos 2 semanas. Y además llevar a ese paciente a todos los pilares de la prehabilitación que conocemos. Algunas recomendaciones técnicas para el procedimiento. Lo ideal que nos recomiendan es el demarcaje de la incisión, básicamente que incluya tejido sano. Si podemos revisar las imágenes previas a la realización, podemos ver que hay algunas partes en donde no hay intestino subyacente. La recomendación es que se haga una disección lateral y posteriormente desde el trace hasta la válvula ileocecal. No siempre se puede de esa manera. Muchas veces estas cirugías se hace el desmonte de las adherencias por donde va dando el plano. La recomendación es que se desmonte en completo, que se reseque en bloque, incluyendo el trayecto de la pared intestinal en donde está la fístula. La recomendación en cuanto a las anastomosis es que ojalá sea el menor número de anastomosis posible y si se puede realizar es mucho mejor una anastomosis manual. Se ha visto que el uso de anastomosis de tipo mecánico puede favorecer la recidiva de estas fístulas. En algunos casos incluso, cuando existe riesgo de síndrome de intestino corto, se pueden utilizar técnicas como la enteroplastia transversa para aumentar la superficie de contacto del intestino. En cuanto al cierre de la pared abdominal, si bien sabemos que no es la prioridad en esta cirugía, se acompaña de un éxito de cierre que puede ir hasta el 54%, que la cirugía en monoetapa es viable y puede ser segura en la gran mayoría de los pacientes, que es un factor protector para que no recurra la fístula. Ahora, para llevar a casa en términos generales, ¿qué tenemos? La prevención de las fístulas es tal vez la mejor estrategia de tratamiento. En cuanto a todo lo que sabemos y a todo lo que hemos explorado en los diferentes seminarios sobre los detalles técnicos en las cirugías de trauma, en todas las cirugías abdominales para evitar enterotomías, en el uso correcto de la energía, la interdisciplinariedad en el manejo es fundamental. Estos pacientes tienen que ser manejados sí o sí en centros que cuenten con grupos de rehabilitación intestinal. La optimización nutricional en este sentido es clave, es un factor de riesgo para la producción y para la recurrencia de las fístulas. En cuanto a la cirugía, no hay afán, es un proceso largo, es un proceso que tiene que realizarse por etapas
y que tiene que ser muy bien cuidado para que pues, las fístulas no recurran. La idea es haber abarcado, digamos, de manera general todos los aspectos fundamentales del manejo de las fístulas. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de los profes. Muchas gracias, John. Antes de hacerte los comentarios, quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún aporte en el auditorio para que lo escuchemos primero. Vale, pues. Profes, ¿algún comentario? Está muy bien enfocada, las diapositivas parecieron proporcionadas, la bibliografía actualizada, no estuvieron tan cargada pues la presentación, eso hace que el auditorio se canse menos. Siempre seguirán existiendo algunas controversias pues, en torno al manejo de pacientes con fístula, pero creo que la idea que nos trajiste, pues a la luz de los conocimientos actuales, es como lo más acorde al manejo que se hace hoy en día. La fistuloclisis, cuando el paciente tiene varios orificios fistulosos, me parece que es muy difícil, porque es difícil controlar el débito y al mismo tiempo, pues uno pasándole nutrición por ahí. Se hace difícil tener un sistema cerrado para poder controlar ese débito. Siempre, pues para nosotros los cirujanos, hay una tendencia y es un instinto natural. Cuando los lavamos y vemos un huequito, querer hacerle un puntico ahí con la esperanza, que a veces, pues, la mayoría de las veces es vana, de que eso cierre. Y aunque uno cree que ya lo tiene bien interiorizado, cada que se encuentra con el mismo escenario tiende como a hacer lo mismo, que es lo que vemos en las reuniones de complicaciones, cuando hablamos de estos temas en los grupos de cirugía. Parece que quedó muy bien enfocada tu charla. No, nada, John, primero que todo felicitarlo porque, si mal no recuerdo, esta es la primera vez que quedo dormido en una charla de fístula intestinal. Primero porque no es mi tema fuerte, segundo porque hay temas que gustan más que otros, pero en esta oportunidad creo que lo enfocaste tan bien y tan puntualmente cada ítem que me pareció supremamente interesante, que te voy a pedir la bibliografía incluso. 2, totalmente de acuerdo, no utilizar grapao en este tipo de demoliciones y neoanastomosis, porque es un intestino enfermo, que ha venido atrófico, muchas veces fibrocicatrizal. Hay que elegir el mejor sitio, así tengamos que correr los márgenes proximal y distal a un intestino de mejor calidad, pero sí, ahí es donde está la importancia de saber hacer no buenas, sino muy buenas, porque no hay perfección, anastomosis intestinales. Porque ya nos acostumbramos a tener la tecnología y páseme la grapa, traque. Y ese no es un intestino tan sano como para entregárselo a unas grapas. Y lo que yo les he dicho a ustedes, si ustedes me han escuchado, prefiero que filtre por mi mano que no por una grapa, en un intestino que ha estado injuriado durante meses, que se ha tratado de recuperar y fortalecer con nutrición enteral en los casos que se puede, pero hay pacientes que solamente pueden recuperar, evitar la desnutrición con parenteral, entonces son intestinos muy desfuncionalizados, que cuando empieza a correr nuevamente ese flujo intestinal, ese débito intestinal que antes era exteriorizado, pues yo pienso que la mejor elección es hacerlos manualmente. Profe Ana. John, muchas gracias por el seminario. Creo que hiciste un excelente trabajo con toda la información que hay, porque realmente hay bastante información. Tratamos entre los dos, pues, como de que sacaras lo más actual o lo que tiene mejor evidencia. Sin embargo, pues este es un tema, como dice el profe Pacho, a veces aburridor, pero creo que lo sintetizaste de una manera
que captaste la atención de todos y nos dejaste claros los conceptos y las cosas que debemos hacer con estos pacientes. Eh, Se vuelve un tema aburridor porque son pacientes crónicos y como hablábamos en algún momento con la profe María Clara, uno quisiera sacar los pacientes rápido, quisiera que se fueran para la casa rápido, quisiera operarlos rápido, pero en este caso en particular son pacientes crónicos que tienen hospitalizaciones prolongadas y con los que nos toca tener muchísima paciencia, sobre todo para llegar al punto ideal donde uno ya quisiera intervenirlos y que tuvieran un desenlace exitoso. Sin embargo, vemos que las tasas de recurrencia son muy altas, más que en cualquier otro paciente que se hace una cirugía intestinal. Entonces, básicamente todo el trabajo que se hace es enfocado a que esa tasa se disminuya pues, lo menos posible. Em, Creo que hiciste un muy buen trabajo. En cuanto a la fistuloclisis, como dice Juan Carlos, digamos que es ideal hacerla porque si uno disminuye las pérdidas de alguna manera y al mismo tiempo estimula el intestino distal a esa fístula, va a tener muchos beneficios, pero técnicamente es bastante complejo primero aislar bien el segmento distal o saber cuál es el segmento distal y tener buena claridad de la anatomía. Y segundo, los dispositivos que se utilizan. No hay ningún dispositivo diseñado específicamente para eso, sino que como viste en la literatura y como lo mostraste, son una cantidad de dispositivos que se adaptan, sondas que se adaptan em, a, a ese propósito. Entonces, manejarlo por parte de enfermería, por parte del paciente, es bastante complicado. Entonces, es incómodo, eso a la larga dificulta la movilidad del paciente incluso para favorecer la rehabilitación física. Entonces, a veces se hace muy difícil llegar a ese objetivo. Por eso, en este momento nosotros no lo estamos utilizando porque no tenemos un dispositivo que nos permita hacerlo y en la mayoría de los pacientes no tenemos certeza del segmento distal cuál es para poder hacer eh, ese procedimiento. Incluso se han utilizado sistemas como el Flexisil y se han adaptado para hacer eso porque finalmente por el peristaltismo las sondas terminan desplazándose. El Flexisil le da a uno a veces la opción de tener ese baloncito, pero no se acomoda a todos los diámetros de los pacientes, pues del intestino de los pacientes y como está indicado por el INVIMA para una situación específica, la mayoría de las veces lo glosan cuando lo usamos para otra cosa distinta a la derivación fecal. Entonces eso pues digamos como la parte de debate. En cuanto a los medicamentos, pues nosotros usamos inhibidor de bomba de protones a dosis altas, loperamida a dosis muy alta. eh, y la mayoría de estos pacientes tienen opioides, pues que a la larga también indirectamente nos ayudan. En cuanto al tema de la somatostatina, lo mencionaste bien. Realmente la evidencia que hay es poca y la que hay está indicada en la fase inicial, muy temprana, el paciente que se presenta con fístulas y cuando tienen predictores favorables de cierre. Cuando son fístulas enteroatmosféricas con predictores desfavorables y en fases subagudas o crónicas no tiene ninguna evidencia. Muchas gracias y no sé si tengan alguna otra pregunta o intervención. Buenos días. Yo, yo no voy a, pues, primero para felicitarte pues por la charla que estuvo muy buena. Realmente no voy a adicionar nada en cuanto al contenido que mencionaron pues el resto de los profesores porque me parece que está muy bueno, pero sí te voy a hacer dos recomendaciones en cuanto a la forma de la presentación, John. La primera es que tienes que estar muy pendiente del micrófono porque en medio de que te estuviste yendo y viniendo, se nos perdió mucho el audio aquí en la León 13. Y lo otro es que también en cuanto al contenido de las tablas, si bien pues hubo unas diapositivas que estuvieron muy buenas, en las otras, especialmente en la parte que estaban las tablas, no se podía ver bien
El proyector de aquí de la León 13 realmente ha estado pues como fallando con eso, entonces sí te voy a agradecer que de pronto consideres para la próxima, por ejemplo, subdividir las tablas para mostrarlas como un poco más grandes, porque en la gran mayoría de los casos realmente pues no se pudieron visualizar. Por lo demás, muchísimas gracias por la presentación y felicitaciones. Gracias a usted, profe, por la recomendación. Hola, buenos días. Hola. Nuevamente, digamos que una cosa importante de la charla es tener un adecuado espectro. Cuando hablo de espectro es que tanto los médicos, los estudiantes, médicos generales y los especialistas tengan sustrato de la charla, y me pareció que eso fue lo más relevante de la charla. En cuanto a dos situaciones particulares que mencionaste, me parece supremamente importante, como mencionaste, el uso del BAC. En lo que hemos tratado de evolucionar y dejar atrás el BAC para cubrir toda la cavidad abdominal, a veces no existe otra opción, pero el cirujano siempre tiene que entrar con la opción de que tiene que exteriorizar la fístula, que la fístula no puede estar dentro del sistema BAC, porque el sistema BAC está hecho para drenar exudados claros y no contenido forme fecal ni intestinal. Entonces, hace unos cuantos meses se cambiaban BAC cada 2 días. Cuando duraban más era porque hacían un reservorio gigante dentro de la cavidad abdominal que no se iba a drenar nunca y simplemente era el cirujano que decía que estaba funcionando, pero mentiras, que nunca funcionaba porque todo quedaba guardado. Entonces, siempre hay que pensar en exteriorizar la fístula y manejarla por fuera del BAC. Me pareció muy interesante y muy bueno que lo plantearas desde esa forma, porque tenemos que cambiar ese chip. Y lo segundo, por favor no hagan fistuloclisis, porque digamos que en el asidero fisiológico siempre está que lo que está en el tracto gastrointestinal se recuperara. Eso viene desde muy atrás de la fisiología gastrointestinal, de estudios fisiológicos, de la misma nutrición en sus inicios, en la nutrición enteral y parenteral, incluso pacientes con sección completa del colédoco en lista de trasplante, se les recolectaba la bilis y se les daba por sonda nasogástrica para que los pacientes tuvieran el aporte de sales biliares, etcétera, para la digestión. Pero el problema, como lo mencionó Ana, es que no existe un dispositivo. Y canalizar una fístula, como normalmente lo hacen con una sonda Foley, es sobreinflar un balón que produce isquemia del intestino proximal, que produce obstrucción y que termina fistulizando adicionalmente el intestino cuando no es que el paciente está obstruido. Entonces, esa es la peor opción de todas en el manejo de las fístulas, tratar de canalizar internamente la fístula. Existen otras, como lo mencionaste, todo entre comillas en una fase muy experimental, sin evidencia, como los estén, los parches. Lo que más funciona, desafortunadamente, es la exteriorización. O sea, tratar de que esa fístula contamine lo menor, podamos controlar el débito para darle todo el soporte al paciente y en algún momento operarlo. Entonces yo creo que esos dos conceptos, el de exteriorizar la fístula y el evitar la fistuloclisis, a pesar del beneficio fisiológico que tuvieran, yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. ¿Tenemos algún otro comentario? Listo, muchas gracias. Damos por terminado el seminario.